¿Habéis ido nunca a un restaurante donde os han servido un plato con una pinta horrible y que desde luego no es lo que habíais pedido, pero que como tienes un hambre de caballo, lo pruebas para ver qué tal está y te lo acabas zampando sin siquiera saber uno de los ingredientes que tenía? ¿No os ha pasado? Bueno, tranquilos, a mí tampoco, pero si a alguien le pasara algo así, yo lo llamaría el efecto Dandadan. Porque sí, como un anime que mezcla un espíritu que te deja chupar una teta, un alien con una trompa enorme, a una menor en bragas cada 5 minutos y al típico niño buleado de todos los animes, que sería ese plato con una pinta horrible, pero que una vez tragado entero, puedo afirmar sin duda que es una excelente serie. ¿Y cómo ha pasado todo esto? Pues acompañadme, porque hoy, aprovechando el estreno de la segunda temporada, aparte de convertirme en un chef experto, entenderemos el fenómeno Dandadan y cómo cambió la fórmula del shonen. Empecemos. Pero vale, no seamos injustos, la realidad es que Dandadan en sí no va completamente de esta descripción bizarra que he hecho en la introducción, porque la realidad es que ese es solamente el primer capítulo, el cual considero clave para entender este fenómeno completamente. Considero que Dandadan con su primera entrega armó un episodio piloto que lo que busca es retar al lector en todos los niveles, y si superas este primer capítulo estás dentrísimo de la serie, pero si te perturba demasiado, estás fuera. Esto se entiende conociendo al autor, Yukinobu Tatsu, al que podemos llamar como una de las estrellas del shonen moderno. Historias que rompen con la fórmula del clásico shonen neketsu, como lo puede ser Chainsaw Man, donde el mismo Tatsu hizo de editor, lo que puede darnos a entender las intenciones del autor con Dandadan, porque Chainsaw Man ya rompió los esquemas con una premisa y un enfoque muy distinto a los clásicos shonens neketsus, pero para mí Dandadan dio un paso más allá, y creo que esa fue justamente la intención del autor con un primer episodio tan controversial. Voy a dejar que me chupes las tetas, a cambio de que me dejes chuparte el pito. ¡Puta, qué ofertón! Algo que puede dar cierto cringe, porque pasa de lo bizarro a lo asqueroso y se mantiene en esa línea constante. Y sí, ya lo sé, amado suscriptor con callos en las manos, para ti eso no es nada y has visto cosas mucho peores en un anime. Pero para la gente menos apegada a toda la cultura, digámosle, profunda del anime, el primer capítulo es un test. Un test bastante duro. Me costó menos sacarme el carnet de conducir, macho. Pero la verdad es que funcionó conmigo. Veréis, yo acabé el primer capítulo y dije, Jesús de mi vida, ¿qué cojones acabo de ver? Estaba rozando esa línea de quedarme fuera que he mencionado antes, pero decidí darle otra oportunidad y me fue enganchando hasta el punto que le estoy haciendo un vídeo ahora mismo. Imagínate las vueltas que da la vida. Además, si por algo empecé el anime fue porque se generó mucha polémica con estas primeras escenas. El impacto, tanto para bien como para mal, estuvo ahí y creo que funcionó. Si algo consiguió el primer capítulo de Dandadan fue llamar la atención. Es una estrategia algo barrio bajera quizás, pero se hizo, funcionó, y después la serie no es solamente esa superficie de órganos sexuales cada 5 minutos, sino que sabe cómo atraparte y mantenerte dentro de la historia, y eso es un total acierto. Así que sí, si superas la barrera del primer episodio y todo su cringe, estás muy, pero que muy dentro de la serie. Pero vale, solo porque te dio medio cringe las situaciones que ocurren en el anime, ¿eso ya lo convierte en uno bueno, Servok? ¿Unos gustos un tanto extraños los tuyos, Pues sí, tengo gustos bastante extraños, me gusta Boruto, eso es bastante raro, pero lo que me gustó de aquí fue el viaje que para mí supuso experimentar todo Dandadan. El anime nos presenta a los dos personajes principales de esta historia, Momo y Okarun. La primera es una chica de instituto descarada, atrevida, valiente y con bastante carácter que le anda metiendo patadas de kung fu a tanto a humanos como a... no sé exactamente qué es eso, pero también le pegó a eso, Y Okarun es el típico introvertido que es molestado por los demás compañeros de clase, que apenas habla y que en definitiva es un friki. Podemos decir que ambos son muy distintos, incluso en sus creencias. Momo, al hacer caso a su abuela de pequeña, era motivo de burla de sus compañeros de clase, y trataba de huir de la creencia que las maldiciones existieran, mientras que Okarun, al estar falto de amigos, buscaba refugiarse y ser captado por
por los extraterrestres, es decir, trataba de creer en que estos existieran. Sin embargo, esto es una mentira creada por la misma Momo para negar que los demás le hacían daño. Sin embargo, lo que me gusta del inicio de la relación entre ambos es que Momo ve un reflejo de ella misma en Okarun y por eso le tiende la mano y se abre ante él, afirmando que ella no cree en los aliens, pero que sí que cree en los fantasmas, aquello que ella misma había rechazado. Es por eso que ambos quieren confirmar la creencia no de ellos mismos, sino de su nuevo amigo o amiga. Y eso es lo que les dan justamente los poderes de la serie. Momo activa sus poderes para ayudar a Okarun, así como Okarun activa sus poderes para proteger a Momo, dejando claro que a ambos ya no les importa lo que opinen los demás de ellos, solamente quieren ayudar a su nueva amistad. Y esto se hace a través de mostrarnos un mundo que combina demonios, aliens, que en sí no son conceptos originales, pero que juntados y sobre todo el cómo son plasmados en la obra, son totalmente hilarantes. Yo no había visto nunca espíritus chupapijas y aliens con pitos de 10 metros metálicos. Es algo hilarante, pero que creo que funciona. Aparte de, como dije, la fijación extraña del autor en enseñarme cada 15 segundos las bragas de una niña. Mi compa concha de su madre que lleva 7 años sin contacto femenino. ¿Vale? ¿Y lo malo? Por esto digo que este primer episodio es un caos que pocas veces he visto, pero un caos funcional, porque adapta ni más ni menos que 70 páginas de manga en un solo capítulo, y se nota porque está muy apresurado, pero te da una sensación de montaña rusa realmente difícil de olvidar. Empecé viendo a una chica y su novio bully, y vi secuestros alienígenas a un niño maldecido, una violación interplanetaria y una declaración de amor. Y esta locura es justamente lo que me encanta de Dandadan. Pero Servok, entonces significa que Dandadan solo tiene un episodio medio raro y por eso ya te gustó. Mira que eres un falso crítico que mezcla palabras cultas para parecer un licenciado, pero en verdad es un subnormal. Ah, por favor, cámbiame el pañal. Y la realidad, desde luego, no es esta, porque como dije, este primer episodio es la puerta a una historia que, desde luego, es única. Empecé viéndolo porque me hacía gracia al tratar de ser tan bizarro, pero poco a poco también sabe ponerse serio para construir su mundo, cómo funcionan los fantasmas, los territorios. Obviamente no es nada revolucionario, pero sí es un aire fresco bastante gratificante, al no tener la fórmula típica del shonen, sino que en cada episodio te puedes encontrar una odisea de aliens, de maldiciones, de pitos y de conchas que en ningún momento te vas a esperar al inicio del episodio. Y sí, por si no lo había comentado, Dandadan es el putísimo caballo de Troya, disfrazándolo de shonen para mostrarnos que en realidad es un pedazo de rom-com, porque ya no solo es que ambos personajes estén conectados por cómo lo plasma el primer episodio, sino porque Okarun se llama Ken Takakura, exactamente igual que el amor platónico de Momo, que por cierto es un actor japonés que existió de verdad, ¿eh? Y menciono esto porque soy el típico que se la pelan completamente los romances. De entrada no soy de ver animes de romances, en los shonens acostumbra a ser una de las partes en las que no me fijo, pero aquí es raro porque de repente se pone rom-com y yo estoy pegado a la pantalla. Quizás la clave era hacer que los protagonistas tuviesen eventos paranormales y violaciones masivas de demonios y aliens para empatizar con ellos, y ahora soy capaz de tragarme cualquier cosa de ambos. Maldita sea, Jujutsu Kaisen era tan fácil y no lo supiste hacer. No lo sé, pero de una manera u otra el autor consigue que te interese su relación. Es algo complejo de explicar, pero más complejo aún de entender. Dale, Okarun, morrea a Momo de una vez, joder. Pero ¿sabéis algo que es muy fácil de entender? Pues la meta de Okarun, porque no es que quiera ser, yo que sé, el líder hechicero de este mundo, el controlador de maldiciones definitivo, el amigo eterno de los aliens, no. Él quiere que le devuelvan el chorizo. Si eso no es innovar en un shonen, ya me diréis que lo es. Y bueno, quien dice chorizo, también dice los huevos de Pascua. Tiembla Luffy, tiembla Naruto. Esto sí es una meta para un protagonista de shonen. Aunque creo que la prota es Momo, pero bueno, ¿me entendéis? Además, en relación a esto debo decir dos cosas. Me fascina el diseño de Okarun en modo diablo. Súper divertido el cómo rompe el esquema del típico prota edgy adolescente malote, pasando a ser un prota edgy adolescente malote
pero deprimido. Y esa es otra de las claves de esta serie y el por qué, pese a que se ponga cringe, romcom, shonen de peleas o lo que el autor se le ocurre en cada episodio, sigues viéndolo con muchísima atención. Y es porque no solo son Okarun y Momo los personajes principales llenos de carisma e interacciones que rebosan vida, sino que lo son prácticamente todos los personajes secundarios, incluso los terciarios, como las amigas de Momo. Pedazo de cracks que son esas, tío. Pero pongamos por ejemplo a la abuela, que joder, cómo se mantiene con su edad, qué figura, qué curvas. No veas cómo está la turboabuela, tú. Una loca desquiciada que quiere que le chupen las tetillas, que es orgullosa y pese a poder obliterar a los protagonistas de un plumazo, se la juega a echarse una carrerita porque es una vieja ninfómana, pero también una vieja orgullosa. Y justamente gracias a eso consiguen vencerla. Y me da gracia como no solo esta abuela es la clave para el power-up de Okarun desde el inicio de la serie, sino que además la convierten en mi personaje favorito de la serie. El gato con voz de Luffy que suelta insultos en 3 de cada 4 palabras que dice. Me encanta. Me recuerda a mi tío borracho en las cenas de Navidad y eso siempre se agradece. Nice. O sea, donde en otra serie esto sería lo más seinen del mundo, un poder iracundo, inefable e histórico atrapado en el prota o en alguien de su alrededor, aquí se vuelve un gato kawaii, que hasta el episodio 5 no sabíamos quién era, pero que ya aparecía en el ending. Tremendo pick fiction, cómo conectan todo. Denme Dan 2 ya y rapidito, por favor. Tenemos también a la abuela de Momo, que es una Tsunade, entendiendo que cuando más arrugada la pasa, más dulce la fruta. Pero la tipa es una cachonda de manual. Prohibido olvidar cómo se puso en modo cangrejo para verle la tula al Okarun. Esa imagen nunca se va a ir de mi cabeza. Y los demás secundarios que van apareciendo en la serie todos desprenden mucho carisma, y al hacerlo el autor hace que te interesen las historias de estos personajes sin importar en la situación más absurda que los quiera poner, porque es que simplemente va a funcionar igualmente. ¿Que se tienen que pelear contra un bicho que hace sumo? Pues adelante. ¿Que nos pasamos todo un capítulo mostrando inseguridades de 2 niños adolescentes en el instituto? Adelante. ¿O que debemos abducir a una vaca para que les dé leche infinita a unos alienígenas? Pues adelante también. Da igual lo que plasme el autor, porque con estos personajes tú te aventuras a ir lo lejos que le apetezca a este. Y eso es brutal, dificilísimo y capital para esta historia, porque algo de lo que pecan muchos shonens actuales es de la falta de construcción y de desarrollo de las relaciones de los personajes principales. No es únicamente mostrarnos cómo avanza la historia y que los personajes deban ir a remolque de esta, porque si no te importan los personajes, no te importará la historia. Y Dan lo tiene clarísimo desde el primer episodio, mostrándonos partes que incluso pueden parecer rellenos, pero al ser de personajes brutalmente carismáticos, pues esas partes las disfrutas gratamente. Y eso es un punto buenísimo de este anime. Además, algo que contribuyó en gran manera a todo esto es el cómo el anime lo hizo, ya que los personajes eran sumamente expresivos en todo momento, transmitían exactamente lo que la escena demanda en cada momento, y la producción en general es una delicia, no solo en combates, en animación y en todo eso, que también obviamente, sino en el cómo expresaron a sus personajes, y eso en una historia como esta les hace ganar muchos, pero que muchos puntos. Pero vale, volviendo con la historia, Okarun recuperó el pito tras echarse una carrera con la turboabuela. Sin querer se besuquean en uno de esos episodios de puro romcom que es un rellenazo, de los cuales obviamente me comería temporadas enteras. Y ahora Okarun perdió los huevos. Que paréntesis aquí para destacar 2 cosas. 1, menudas pedazo de canicas me guarda el Okarun, Ese tamaño debería ser ilegal. Parece uno de esos globos terráqueos que había en el cole, macho. Pero bueno, a mí siempre me han dicho, más vale pequeño y seguro que grande y dudoso. Y 2, que se ponen a jugar con ellos como si no fuesen nada. Todo hombre de bien sabe que eso es sagrado, por Dios, Okarun, respétate un poquito, macho. Y ahí es donde entra otro personaje clave de la temporada, Aira, que en un inicio parecía la típica secundaria rompebolas, pesada, posesiva y que básicamente sirve para tocar las narices entre la relación de Momo y Okarun. Pero la realidad es que es otra personajaza divertidísima porque de lo tonta que es, da hasta gracia y sobre todo de su mano vino el episodio que definitivamente para mí definió a Dan, el famoso episodio número 7.
mostrándonos una historia sumamente corta, pero también emotiva de lo que significa ser una madre. Sin importar las circunstancias, sin importar el nombre, sin importar el contexto, una madre no dejará de ser una madre por mucho que sufra o incluso se convierta en una fantasma. Una madre puede trabajar en múltiples empleos sin importar la ética de ellos, sin importar las condiciones o lo duras que sean. Una madre siempre lo dará todo, pero no por ella misma, sino por la sonrisa que le brinda una pequeña hija cada día al llegar a casa. Esa sonrisa es la que le ilumina su oscura vida cada día al despertar. Si no fuese por ella, seguramente no aguantaría, pero simplemente estando a su lado, parecía que podía aguantar cualquier cosa. Pese a su dificultad económica, ella le regaló a su pequeña hija un precioso vestido rojo, para hacer aquello que tanto amaban, bailar ballet ellas juntas. Pero aunque eso no se explique completamente en el anime, los problemas económicos de esta familia eran enormes. Endeudada hasta la extenuidad, ella de igual forma quiso comprarle un regalo a su hija por su cumpleaños, con un dinero que simplemente no tenía. Y debido a eso se llevarían no solo el dinero que tanto le había costado ganar, sino sobre todo aquello que más amaba en su vida, a su pequeña hija. El mundo es demasiado duro. Hay gente desalmada y a veces los esfuerzos y la buena fe no son suficientes. La suerte también es necesaria y ella simplemente nunca la tuvo. En el manga más explícita y cruda, en el anime más abstracta y emocional, pero en ambos medios se transmitió genial la terrible idea del cómo, pese a los incontables esfuerzos de una madre por cuidar de su hija, la vida simplemente se la arrebatara de sus brazos. Sin embargo, ocurrió algo hermoso, su encuentro con Aira. Uno que ocurrió en un día y un lugar completamente aleatorios, pero en ese momento ambas se encontraron lo que tanto echaban de menos, a su hija desaparecida y a una madre fallecida, dejándonos claro que pese a haber tenido una vida terrible, no pudiendo soportar el peso del perder a su hija, acabando con su vida y volviéndose un fantasma incapaz de controlar sus propias emociones, Aira al final lloró su muerte, permitiendo que en vez de desaparecer para siempre, pudiese descansar en paz en el otro mundo como lo que siempre fue, una excelente madre, escuchando por última vez unas palabras más que merecidas. Mami, te amo porque me hiciste la niña más feliz del universo. Algo tan simple como el convertir a una loca cualquiera del anime en un personaje real que puedes entender sin necesidad de un gran contexto, eso es lo que hace ganarse los corazones de la gente. Da igual si no sabemos su nombre, si apareció en un capítulo, en 2, en 3, lo realmente importante es que es una madre. Y madre no hay más que una, así de simple y así de hermoso. Cuando acabé este episodio, obviamente me miré al espejo y dije entre lágrimas: ¿pero qué puta mierda es esta? Pensaba que esto era de pelotas, de pitos y esas mierdas, y me encuentro con este capítulo. Uno exquisito a todos los niveles, una completa sorpresa, una caricia al alma y una pregunta al aire. ¿Qué más se le puede pedir a Dandadan? Divertida, entretenida e incluso te puede soltar este tipo de cosas. Simplemente magistral. Que bueno, como pasa siempre en internet, este capítulo no estuvo exento de críticas por parte de los adolescentes edgys y deprimidos como Karun, diciendo que no les gustó el capítulo por ese repentino cambio de tono, que no iba en nada acorde a la obra y que al ser solamente en un solo capítulo no se puede empatizar con esta historia. Y yo lo siento, pero no puedo estar para nada de acuerdo con esto. El capítulo representa, como he dicho, lo que es una madre y le da profundidad a algo que no tendría por qué haberla tenido, pero que desde el inicio está presente en la historia, ya que muchos lo olvidan, pero con la misma turboabuela se muestra algo similar al vencerla, como ella protegía a las chicas que habían sido forzadas, y estas cosas le dan mucho más contenido a esta serie, por lo que no es que solo mejore la narrativa de esta, sino que además va acorde con lo que es este anime desde su propia raíz, e inclusive quitando
todo esto, esta historia va en la línea de la narrativa de este primer arco introductorio, que para mí toca la temática del entenderse a uno mismo, de entender quién eres realmente y aceptarlo, que por mucho que las situaciones se den de una determinada forma, nunca dejarás de ser quien eres por mucho que lo quieras esconder, como le ocurre a Okarun, a Momo, a Aira y también a esta madre. Los obstáculos no definen el camino, lo definen tus acciones al tratar de superarlos, y eso se ejemplifica en cada uno de los personajes, y de eso va esta primera temporada. Y bueno, qué decir, a partir de este capítulo, Dandadan ya te ha ganado. Anteriormente no importaba la situación alocada que te pusiera el autor, porque simplemente querías seguir viendo esta historia, pero ahora estás deseando ver la siguiente situación extraña que planteará el autor, porque es capaz de explotar a sus personajes de una manera tan y tan buena. Bueno, más o menos, porque también tenemos que recordar la necesidad imperiosa de los japoneses de mostrar escenas completamente fuera de contexto y que los implicados, en vez de explicarse, se la pasen no me la vas a creer, es todo un malentendido, pero nunca expliquen el dicho malentendido, que nos lleva a situaciones forzadas para malmeterse en la relación de los personajes, en este caso de Okarun y Momo, para pasar seguidamente al regreso de los putos aliens con miembro viril de 10 metros, los que casi me hicieron dropear Dandadan, y ahora van y vuelven, pero para conseguir el plátano de Okarun, con lo que le había costado conseguirlo, macho. Pero algo a destacar de esta nueva situación absurda es el cómo todo lo del demonio del vestido fantasma influye también en la historia, no solamente del desarrollo de Aira, sino que influye en la trama, y a partir de ahora Aira tiene el mismo poder que ella, queriéndonos decir que durante toda la serie ella cargará con lo que le dejó una verdadera madre. Es que en serio, ¿puede hacer algo mal esta obra? Bueno, sí, lo acabo de mencionar. Pero además aquí fue la primera vez que sentí que además de todas estas cosas positivas de la obra, los combates también fueron bastante buenos, estableciéndose como una dimensión dentro de la escuela donde deben enfrentar al pibe boxeador fusionado con los alienígenas, pero mezclado todo eso con estrategia, ingenio y desnudos de menores, venciéndolo de una manera muy original y muy alocada, tal y como es esta serie. Que bueno, también vi mucha gente llevarse las manos a la cabeza por esta escena de ambos desnudos. Pero macho, tampoco es que sea para tanto. Y además, ambos son menores. Cosas peores he visto en el anime. Lo único que no acabé de entender de esta sección es cómo el boxeador recibió un power-up con una inyección del chorizo del alienígena. Pero bueno, sigan, el árbitro no vio nada. Que por cierto, ese mismo boxeador random al siguiente capítulo te lo hacen panita, siendo un esclavo a sueldo de los alienígenas plataneros, el cual tiene a su hija enferma con una pérdida de sangre constante y necesita dinero para pagar su tratamiento, pero ¡oh, sorpresa! Se ve que su sangre es blanca, lo cual al inicio parecía de todo menos sangre, pero en realidad es leche, y sí, leche normal, que ya de esta serie te esperarías cualquier cosa, pero no, es leche. Y nada, le dan una vaca para que la ordeñe y tenga un glitch infinito de leche, y ya está, siendo esta pobre bestia abducida y llevada al planeta de boxeadores. Y así, señoras y señores, es un día normal en Dandadan. Y finalmente, los dos últimos episodios nos empiezan a construir el siguiente arco de la historia, que culminará en el inicio de la segunda temporada, introduciéndonos al primer amor de Momo, lo cual hizo definitivamente darme cuenta que esto está tan dirigido a adolescentes que si ya me gusta ahora, con 14 años me habría comprado fucking pósters, porque el anime te muestra esa casi obsesión, esa vergüenza, esas comidas de cabeza de un amor juvenil, que son tan y tan reales, algo que se acentúa con Okarun por ser alguien con poca autoestima, pero de igual forma el ver a quien te gusta relacionándose con otras personas de buena manera, es normal sentir esos celos, sobre todo en esa edad. Después, cuando maduras, te das cuenta que algo así es lo más normal del mundo, pero en esa edad esto era tu todo, es algo que prácticamente todos pasamos y seguramente no comprendíamos en su momento. Por eso digo que en un adolescente esto te debe identificar tantísimo, y si me gusta a mí que ya estoy crecido, no puedo más que entender su éxito en el público joven. Y de nuevo aquí se monta un lío amoroso, obviamente, pero debo decir que hay muchas otras cosas, es decir, viendo otros animes solo existiría esa tensión amorosa y nada más, pero aquí cada personaje tiene otras cualidades y contribuyen a la
historia de una u otra forma. Por eso, pese a buscar estas tonterías de adolescente constantemente, que en una sola temporada ya ocurrió como 7 veces, pues sigue funcionando, gracias a los personajes. Y además, otra característica importantísima del anime es cómo lidian con estas situaciones los personajes, porque no es algo pesado o sumamente desagradable. Todos dentro de su contexto se comportan como gente más o menos madura. O sea, es normal este tipo de sentimientos y más en adolescentes, pero tener la capacidad de no perder los papeles y tratar con respeto a los demás, eso no es algo que todo el mundo haga, y menos actualmente, pero que sí que se hace en Dandadan. Algo que encuentro totalmente fantástico y un ejemplo para los jóvenes. Y este anime va también de esto y el cómo Okarun, pese a ser introvertido, debe tratar de serlo menos, para no alejar a los demás de su alrededor, sino atraerlos y sobre todo conseguirse a Momo. Y el cómo se representa todo esto en su mente es con el ejemplo de un maniquí de biología declarándose a su amada en mitad de un vertedero. Así de absurdo y así de increíble es Dandadan. Que de las pocas cosas negativas que puedo destacar es en cómo acaba la primera temporada, con un cliffhanger algo mediocre para una temporada tan y tan buena. Acabando, como no, tal y como empezó, con una escena ultra cringe que espantaría a cualquier persona con 2 dedos de frente. Pero que algo así ya no nos afecta, porque una vez habiendo sido puesta a prueba y haber superado el primer capítulo de Dandadan, simplemente ya eres fan hasta el final, porque sin duda su fórmula revolucionó el shonen, pero también mi forma de entender un anime de estas características. Y bueno, esto para mí fue la primera temporada de Dandadan, un shonen alocado al infinito, que se puede centrar en el rom-com, en un pito, en una historia hermosa de madre e hija, y en todas y cada una de esas situaciones hará lo más importante en una serie: entretenerte. ¿Y qué más se le puede pedir a un anime? Lo único que me tiene algo dubitativo es que no sé cómo esto dura tanto, teniendo en cuenta que le robaron el pito y luego le robaron las pelotas, pero luego de ahí no hay nada más, ¿no? Sé que el manga sigue hacia adelante sin pausa y esta es una historia bastante larga, pero bueno, estoy seguro que el autor sabe lo que hace y para eso llegó también la temporada 2. De la cual tendréis vídeo cuando termine, eso os lo tengo asegurado. Comenta chorizo si llegaste hasta aquí. Yo soy Servok y hasta la próxima. Adiós. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale? ¡Viva el Betis!